Ya, me apareció. Ahora, mientras, bueno, ¿quién ve la patología de este sistema clínicamente? El endocrinólogo. Y nosotros participamos en un grado variable porque en una buena parte el manejo de las enfermedades del sistema endocrino es mediante tratamientos médicos. Y la patología tumoral especialmente es la que amerita la pesquisa mediante citología y biopsia. Entrando en materia, este sistema contiene un grupo de órganos que están todos muy integrados y ampliamente distribuidos y dirigen un equilibrio del estado metabólico u homeostasis de los distintos tejidos del cuerpo. En general, las enfermedades endocrinas se clasifican como, uno, enfermedades por hipoproducción o por hiperproducción, exceso de hormonas y sus consecuencias bioquímicas y clínicas, y dos, enfermedades asociadas con el desarrollo de lesiones tumorales con o sin alteraciones de los niveles hormonales. Bueno, aquí tenemos que tener una regulación porque muy poco nivel de una hormona o demasiado acarrea consecuencias. Por lo tanto, el sistema tiene una serie de órganos que están coordinados y en muchos tejidos tenemos una serie de receptores y mecanismos que van retroalimentando los procesos. Primer órgano es la hipófisis. Es una glándula, también llamada pituitaria, dividida en dos lóbulos. El anterior, adenohipófisis, el lóbulo posterior, neurohipófisis, y una zona intermedia. En un adulto pesa unos 600 miligramos, o sea, menos de un gramo, mide 13 por 10 por 6 mm. Las células de la adenohipófisis son epiteliales dispuestas en columnas y en nidos delimitados por una lámina basal y con una rica red capilar. Por inmunohistoquímica reconocemos 5 tipos celulares según la hormona que produce. Adenocorticotrofina, ACTH, que estimula la corteza suprarrenal. Tirotrofina, TSH, que estimula al tiroides. Folículo estimulante, FSH, y luteinizante, LH, que estimulan a las gónadas, y la prolactina estimula la mama, las hormonas de crecimiento estimulan el desarrollo del cuerpo, mientras esto es posible. Macroscópicamente ahí tiene una forma como de un nodulito ovalado con un pedículo o tallo. Ahí dice la adenohipófisis está en la parte superior y la neuro en la inferior, acá. Histológicamente, adenohipófisis en la mitad izquierda y neurohipófisis en la derecha. Ahí está bien la adeno, que en realidad estaría al revés, porque la neuro es como fasciculada, como parecido a la sustancia blanca del cerebro, mientras que la parte secretora de hormonas tiene ya las mencionadas células con abundante citoplasma, algo granular. Bueno, punto 1 son los adenomas, que son neoplasias, representan 10 a 20% de las neoplasias dentro del cráneo. En un 25% de la autopsia encontramos adenomas pequeñitos que no dan síntomas, son subclínicos o incidentales. Especialmente mujeres de entre la tercera y sexta década pueden tener actividad hormonal produciendo en exceso alguna de las hormonas propias de la hipófisis o ser no funcionante, no productor. En general, los tumores funcionantes son pequeños, mientras que los silentes o no funcionantes son más grandes, y sus síntomas son por su masa, por la compresión que genera. El 3% se asocia en el síndrome de neoplasia endocrina múltiple 1 o MEN1. Los tumores de menos de 1 centímetro son microadenomas por definición, y los más grandes de un cm macroadenoma. En los adenomas hipofisiarios es común observar invasión de la dura madre o del hueso de la silla turca. Eso varía según el tipo de tumor de un 20 a 80%. Un macroadenoma, acá justo en la base
del cráneo y sobre el quiasma óptico, albergada la hipófisis en una excavación de los huesos llamado silla turca. Este es un pequeño adenoma, la zona más azul y celular. Bien, es más raro que aparezcan tumores malignos como carcinomas, al igual que los adenomas derivan de las células secretoras de la hipófisis y la mayoría derivan de una transformación a partir de un macroadenoma típico o invasivo. Se debe sospechar al encontrar una extensión discontinua en el espacio cerebroespinal, donde está el líquido cefalorraquídeo, si hay metástasis fuera del cráneo o invasión macroscópica del cerebro. La citología es de poca utilidad porque la mayoría solo muestra un mayor incremento en su actividad mitótica, más que atipia. Otros tumores son metástasis, generalmente de origen mamario. Otros son desórdenes inflamatorios, mucosele, hipofisitis linfocítica, sarcoidosis, lesiones vasculares, infarto, apoplexia o eso, un trastorno circulatorio, aneurisma, enfermedades infecciosas por bacterias y hongos con abscesos, TBC, cisticercosis y quiste hidatídico. También pueden aparecer quistes de tipo epidermoide con epitelio escamoso, dermoide con anexo y el quiste de Rathke de la silla turca. Eso en cuanto a la hipófisis. Lo que recibimos más en la práctica son adenomas que se extraen fragmentados por neurocirujanos y aplicamos anticuerpos para ver qué expresa y también vemos si tiene una actividad mitótica anormal. En la glándula adrenal, una glándula que es más grande al nacimiento, pesando 4 a 5 gramos, mide 5 por 3 por 1 cm, achicándose con el tiempo en un 50%. Tiene un aspecto un poquito triangular y con una excavación o concavidad que coincide con el polo superior del riñón. Ahí podemos ver su aspecto, que es laminar con una zona central y una corteza, normalmente. El 75% del volumen está formado por la corteza, que se divide en 3 zonas: glomerulosa, que produce los mineralocorticoides, como hormonas, la zona fasciculata, y la reticular, que produce glucocorticoides y esteroides sexuales. Eso es importante, de que no solo el testículo o el ovario producen hormonas con efecto sexual, sino que también la corteza suprarrenal. Y el resto, 25%, es la médula, que está en el centro y que produce las catecolaminas como la noradrenalina, adrenalina, noradrenalina, en fin. Alteraciones congénitas, lo más común es que haya tejido suprarrenal fuera de lugar, la heterotropía, generalmente de tipo cortical y en el espacio retroperitoneal, a lo largo del conducto urogenital. La ectopía o glándula entera en otro sitio es rara y se encuentra en la zona de cápsula renal, ilio del ovario, a nivel de testículo y cordón espermático. Esta glándula puede sufrir infecciones agudas graves por varias bacterias, destacando los meningococos, bueno, que es en realidad una infección sistémica, generalmente por vía respiratoria, y que, bueno, en el caso de meningitis se concentra en las meninges su efecto, pero puede ser en el resto del organismo, incluyendo la suprarrenal. Streptococcus B, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae y Estafilococo dorado. También la TBC. Aquí se ve una infección tuberculosis con una caverna formada por la necrosis de caseificación. La corteza también tiene la hiperplasia, punto 3 acá, aumento de la masa cortical debido a que se estimula a un nivel mayor por la ACTH de la hipófisis. Puede llegar a pesar en casos avanzados 12 a 24 gramos y la glándula se torna más redondeada. Esta hiperplasia puede ser difusa, nodular, formando nódulos, o mixta. Clínicamente se produce el síndrome de Cushing, retención de líquido, cara redonda, hinchazón palpebral, también virilización por los esteroides sexuales en la mujer, feminización en varones, o el síndrome de Cohn, que es un hiperaldosteronismo idiopático con trastornos hidroelectrolíticos.
Esa es la hiperplasia que podríamos revertir si se logra controlar la causa, el estímulo. Seguida, los adenomas de la corteza son un grupo de neoplasias benignas que pueden desarrollarse a partir de cualquier de la zona cortical y la mayoría no son funcionantes y se encuentran como hallazgo en estudios de imágenes por alguna sospecha de un trastorno abdominal o en la autopsia. Cuando son funcionantes presentan de nuevo síndrome de Cushing o hiperaldosteronismo. Suelen ser unilaterales, circunscritos o encapsulados, pesan menos de 60 gramos y miden de 1 a 2 cm por lo general. Al corte de color amarillo o pardo amarillento, ya que contienen lípidos en sus células neoplásicas, la necrosis rara y los cambios quísticos son frecuentes si el tumor es grande. Microscópicamente tienen células similares a las de la corteza, con abundante citoplasma, márgenes netos, núcleo pequeño central, y hay cierto grado de atipía nuclear, atipía endocrina. El citoplasma puede ser eosinófilo o vaculado, con escasas mitosis y sin necrosis. Bueno, recuerda mucho y se parece, por si acaso, al carcinoma de células claras del riñón. Es muy, muy, muy parecido. Ahí está la cápsula que lo rodea y lo separa del resto del tejido acá de la corteza. Y luego tenemos entre los malignos los raros carcinomas de la corteza suprarrenal, más frecuentes en la cuarta y quinta década, pueden presentarse a cualquier edad. En un cuarto nomás presenta una mayor producción hormonal causando virilización, o sea, si es una paciente mujer va a desarrollar voz ronca, crecimiento de pelo y barba, etc. Son tumores grandes invasores, pesan más de 100 gramos, se extienden fuera de la cápsula, o sea, son agresivos. Al corte son irregulares, mal delimitados, con necrosis, hemorragia, cambio quístico, calcificación. Los tumores más grandes con frecuencia invaden riñón o hígado que están cercanos. Y mucha tendencia a meterse invadiendo la vena suprarrenal, la vena cava y los vasos linfáticos, con metástasis a los ganglios regionales, a los ganglios periaórticos y luego por vía hematógena al pulmón. Citológicamente pueden tener atipía similar al adenoma, o sea, una atipía muy leve, discreta, o severa, con pleomorfismo y mucha mitosis. Vemos un tumor hemorrágico grande, con células aún poligonales, citoplasma acidófilo, pero el núcleo es muy atípico y vemos nucleolo prominente. Acá sus células están entrando en pequeños grupos a una vena que está rodeada por el carcinoma y son entonces generalmente de mal pronóstico. En cuanto a la médula, los tumores que tiene hay que diferenciarlo, ya que la médula es, del punto de vista embriológico, funcional y estructural, diferente a la corteza. Está poblada por células que vienen de la cresta neural, son células cromafines, y con células de soporte o sustentaculares, no sub, porque las sostienen, dan sostén. Las células más importantes, las enfermedades más importantes son las neoplasias, como de línea neural, neuroblastoma en los niños, tumores de células maduras ganglionares o ganglioneuroblastoma, y aquellas de células cromafines, como el feocromocitoma. Entrando al neuroblastoma, es en niños el tumor sólido extracraneal más frecuente. Se presenta especialmente con más frecuencia en los primeros 5 años de vida, a partir de células nerviosas llamadas neuroblastos, son primitivas, parecido ahí al meduloblastoma que mencionamos en el cerebro, y que quedan como remanente de su etapa embrionaria de desarrollo. Aparecen en cualquier localización del sistema nervioso simpático o vegetativo y ocasionalmente dentro del cerebro, pero es más típico que lo hagan en la médula suprarrenal o en ganglios simpáticos del retroperitoneo. Su tamaño va de menos de 1 cm hasta llenar el abdomen. Gigantesco. Son de consistencia blanda, color blanquecino, grisáceo o rosado. Si son de gran tamaño, es habitual que presenten hemorragia, necrosis, quistes y calcificación. Y están compuestos histológicamente por mantos de pequeñas células con núcleo hipercromático y escaso citoplasma. Se puede detectar alto nivel de catecolaminas y sus metabolitos en la orina. Ácido vainillil mandélico, me recuerdo que era uno de estos metabolitos. Los sitios de metástasis más frecuentes son médula ósea y hueso, donde nos crean un problema de descartar si es un tumor maligno similar, como sarcoma de Ewing, o una metástasis.
además ganglios linfáticos e hígado. El neuroblastoma se ha asociado con numerosas anomalías genéticas que condicionan el pronóstico. La amplificación del oncogen MIC-CN 2P24.3 es factor negativo de pronóstico. La triploidía y anomalías numéricas cromosómicas se asocian a buen pronóstico, mientras que la diploidía o la tetraploidía y las anomalías segmentarias cromosómicas, incluyendo la pérdida de 1P, 11Q, ganancia de 17Q, están asociadas a mal pronóstico. Recientemente una mutación del gen ALK se ha descrito en un 12% de los casos. Un neuroblastoma, acá hay una flechita, acá está el hígado y es un gran tumor en una autopsia. Está resecado ahí el tumor, bastante rojizo, con áreas blanquecinas, medio hemorrágico, y sus elementos son algo monótonos, en nidos compactos, núcleo hipercromático, y además forman ocasionalmente estos espacios o disposición circular llamado pseudo-roseta. Bueno, ese es entonces el neuroblastoma de la suprarrenal. Feocromocitoma o paraganglioma intraadrenal es de importancia porque son, si bien son infrecuentes, tienen un cuadro muy llamativo con una hipertensión que se corrige con la cirugía. 70% son a nivel intraadrenal y 10% bilateral, pueden aparecer a cualquier edad. Síntomas dependen de la hipersecreción de las catecolaminas y otros péptidos, y también las complicaciones de la hipertensión, que es tan intensa que puede ser mortal. Pueden ser desde una lesión pequeña, limitada a la glándula, a grandes masas hemorrágicas de varios kilos. La mayoría entre 3 y 5 cm, amarillentas, blanquecinas, grisáceas o café clara. Citológicamente formados por grandes células cromafines poligonales y fusadas, similares a las células de los ganglios del sistema nervioso parasimpático, en patrón alveolar trabecular sólido mixto, y también con células de soporte en pequeños nidos o bolas de células y una rica red vascular. El citoplasma tiene un fino aspecto granular que es dado por las catecolaminas. 10% suele ser maligno, donde el único criterio absoluto para decir que es maligno y diferenciarlo de los benignos es la metástasis a distancia, a los ganglios regionales, hígado, pulmón y hueso, lo cual no nos hace mucha gracia porque implica ya graves consecuencias. Un tumor grande acá, rosado, medio hemorrágico, una biopsia real, y la disposición en estos bolas de células separados por un estroma. Bueno, nos ayudan una serie de marcadores neuroendocrinos acá y la pesquisa de catecolaminas como noradrenalina. Y tiene riesgo de hemorragia al operarlo, y que el paciente, si le sacamos el tumor de golpe, se le cae la presión al suelo y hay que reanimarlo. Otros tumores, ya conocemos el mielolipoma, que se comentó a propósito del riñón, tumor benigno, descubierto generalmente de manera casual, y que consta de tejido de pozo, elementos, angiomiolipoma es el otro, elementos hematopoyéticos. Bueno, entonces, como dice el lipoma, tejido adiposo y elementos de la médula hematopoyética. Lo más frecuente es que se ubique a nivel adrenal y no produce hormonas, por lo tanto sus síntomas no son evidentes. La tomografía axial computarizada es el método de elección para el diagnóstico. Y el tratamiento es quirúrgico con las lesiones de más de 5 cm ante sospecha de malignidad o si produce un síntoma. Bueno, se ve claramente la corteza suprarrenal del color amarillo oscuro y más claro el componente adipocítico del lipoma, y lo más rojizo el componente de células hematopoyéticas. Bueno, y la glándula suprarrenal es propensa a recibir metástasis, especialmente de carcinoma de células renales del riñón, melanomas, cáncer de pulmón, colorectal, mamario y linfoma. El tratamiento es bueno, consiste obviamente en tratar el tumor en su origen y en forma sistémica con quimioterápica, y si la metástasis es única se puede sacar en la glándula con la metástasis. Aquí se ve tejido tumoral de un color grisáceo y también amarillento. Este era un carcinoma ductal de la mama. En resumen, la suprarrenal, además de tener ectopía o heterotopía, puede tener hiperplasia y adenomas.
y con hiperfunción de la corteza, síndrome de Cushing, y la médula es raro que tenga tumores, donde está el feocromocitoma, causante de hipertensión. La de corteza puede generar también los carcinomas y son más raros mielolipomas y metástasis. En la práctica común no es muy frecuente recibir biopsias o resecciones de la suprarrenal. En cambio, la glándula tiroide es muchísimo más predominante. Y por eso aquí hay que prestar atención a sus aspectos generales. Consiste en dos lóbulos unidos por un istmo central y se ubica en el cuello, en zona anterior medial y por debajo de la laringe. En el adulto pesa 14-18 gramos, se origina a partir de una evaginación del epitelio faríngeo que desciende desde el agujero ciego a nivel de la base de lengua a la zona anterior del cuello. Bueno, este traslado o desplazamiento puede tener trastorno, dejando tejido tiroideo ectópico en la base de la lengua o en la zona alta del cuello y que constituye el quiste tirogloso. Cada lóbulo tiene unos 20 o 40 folículos de tamaño variable rodeado de epitelio cúbico o cilíndrico bajo y en el interior está el coloide que contiene la tiroglobulina, proteína precursora yodada de las hormonas tiroideas que es secretada por el tiroide. El eje hipófisis tiroide es importante ya que las células tirotropas de la adenohipófisis liberan hormona tiroestimulante que se une a su receptor en el epitelio folicular. Se activa y cambia su conformación incrementando el AMPC cíclico intracelular que estimula la síntesis de la hormona tiroidea convirtiendo la tiroglobulina en tiroxina T4 y en triiodotironina T3 en menor cantidad, las cuales se unen en forma reversible a proteínas plasmáticas como la globulina fijadora de T y T4 TGB, las que sirven para mantener condiciones séricas en el plasma desde 3 y 4 libres en límites normales, asegurando la disponibilidad para los tejidos. Periféricamente, T4 libre se desprende del yodo y se convierte a T3 uniéndose a los receptores nucleares, los cuales tienen 10 veces más afinidad por T3 que por T4, formándose el complejo hormona-receptor y uniéndose a los elementos de respuesta de la hormona tiroidea en los genes para su transcripción. Las hormonas tiroides regulan positivamente el catabolismo de hidratos de carbono y de lípidos y estimulan la síntesis proteica generando un incremento del metabolismo basal. Por el contrario, los niveles plasmáticos de hormonas tiroideas realizan un feedback o retroalimentación negativo a nivel hipofisiario, logrando de esta manera la homeostasis del eje. O sea que si baja el nivel, la hipófisis se activa y libera la hormona estimulante y elevando el nivel. Y un hipotiroidismo causaría una baja de nuestro metabolismo, por lo tanto la persona tiene frío, los procesos se tornan lentos y se retiene líquido. En cuanto al hiperparatiroidismo, su fisiopatología indica que la tirotoxicosis es un estado hipermetabólico, producto de la elevación de la concentración de T3 y T4 circulante, especialmente por una hiperfunción tiroidea o hipertiroidismo, pero también producto de una excesiva liberación de hormona tiroidea preformada en una tiroiditis o por una fuente extratiroidea. La tirotoxicosis, un cuadro ahí que puede deberse a que haya hipertiroidismo en forma primaria o secundaria, hiperplasia tóxica difusa o enfermedad de Graves, bocio multinodular hiperfuncional o tóxico, adenoma hiperfuncional o tóxico, hipertiroidismo inducido por el yodo, y en forma secundaria, un adenoma en la hipófisis que produce un exceso de TSH. Sin hipertiroidismo se da en tiroiditis granulomatosa de Kerben, la linfocítica subaguda, el estruma ovárico, que es un teratoma ovárico que presenta tejido tiroideo, y la facticia por ingesta de tiroxina exógena, ya sea por accidente o intencional. Clínicamente, esto es más para los médicos,
Se explica el cuadro por el hipermetabolismo de hormonas tiroides y la hiperactividad del sistema nervioso simpático. En la piel se nota blanda, caliente, enrojecida, hay intolerancia al calor, transpiración excesiva, pérdida de peso con apetito aumentado. Sí. Bueno, no es muy bueno esto para adelgazar porque da mucha hambre. Bueno, el intestino, el tubo digestivo tiene hipermotilidad, se acelera con diarrea, el corazón registra palpitaciones, taquicardia, en ancianos insuficiencia cardíaca incluso, a nivel neuromuscular, nerviosismo, irritabilidad, temblor, debilidad muscular proximal por miopatía, ocular, la mirada fija y amplia por estimulación de los músculos elevadores, palpebrales superiores y retracción del párpado, o sea, ojos saltones. Da la impresión de que la persona estuviera drogada en el fondo por todos estos síntomas. La oftalmopatía tiroidea con proptosis ocurre en la enfermedad de Graves, en que el ojo prácticamente está saliente. Hipertiroidismo apático es una variante en que no están los síntomas típicos adrenérgicos en pacientes jóvenes y el diagnóstico se establece en pacientes ancianos por laboratorio, midiendo las hormonas y también por una baja de peso sin una causa clara o trastorno depresivos. El diagnóstico implica clínica y laboratorio con una baja y hasta supresión de la TSH, T4 libre elevada. Ahí está el valor normal. En el hipertiroidismo secundario o terciario, por causa en la hipófisis o el hipotálamo, TSH normal o alta. En algunos casos el hipertiroidismo se debe a T3 alto, la toxicosis T3, con T4 libre disminuida, por lo cual se debe medir separadamente el T3 sérico. En ocasiones es útil medir la captación de yodo radiactivo por la tiroides para determinar la etiología a través de un cintigrama. Entonces este yodo, que es un isótopo, es captado por la tiroides y tenemos en la enfermedad de Graves que la captación es más marcada con un detector de la radiación, que es muy, muy suave. Se ve que todo el tiroides está ahí captando, o bien podemos tener la captación en un nódulo solitario, el adenoma tóxico, o haber una captación reducida en la tiroiditis. El hipotiroidismo puede deberse a un trastorno estructural o funcional interfiriendo en la producción adecuada de hormona tiroidea. La principal etiología en el mundo era la deficiencia alimentaria de yodo, pero en los países desarrollados son causas autoinmunes. También defectos genéticos pueden influir como digenesia tiroidea y bocio o agrandamiento tiroideo dishormonogenético. Bueno, la sal está yodada en Chile, así que la falta de yodo ya no sería causa. Bueno, aquí está el mecanismo del hipotálamo, la pituitaria, que libera la hormona liberadora, o estimulante del tiroides, que pues, sintetiza 3 y 4 a los tejidos periféricos, y aquí hay retroalimentación, que si sube mucho el nivel de las hormonas, se frena la pituitaria o el hipotálamo, que es el primer actor o elemento en este eje. Causas de hipotiroidismo pueden ser anomalías primarias, digenesia o mutaciones de los genes PAX8 o FOXE1E, efectos genéticos en la biosíntesis de hormona tiroidea, cirugía, sacar el tiroides, extirpación, la tiroiditis de Hashimoto, falta de yodo y algunos fármacos que interfieren, como el litio, yoduro y ácido p-aminosalicídico. Causas secundarias sería insuficiencia o trastornos de la hipófisis o del hipotálamo. Clínicamente, si un recién nacido nace con un hipotiroidismo, sufre de cretinismo, que era endémico en las zonas con déficit de yodo en la dieta. Hoy en día eso es raro por la suplementación del yodo en los alimentos. Sin embargo, habrían algunos defectos enzimáticos del paciente que interfieren en la síntesis de la hormona y tenemos cretinismo esporádico. Bueno, este cuadro se caracterizaba por un retardo de crecimiento y sobre todo por un retardo intelectual. De ahí viene el término. Otras alteraciones también que podemos observar son las del desarrollo de los huesos y sistema nervioso. Ya se dijo retraso mental, talla baja, alteración de la facies, una cara tosca, lengua que protruye, hernia umbilical. La gravedad del retraso mental depende del momento de inicio de la deficiencia,
ya a nivel intrauterino de T3 y 4, los cuales cruzan la placenta para el desarrollo del cerebro fetal. Si existe un déficit de hormona tiroides en la madre antes del desarrollo tiroideo fetal, el retraso mental es grave. Si el déficit ocurre luego del desarrollo fetal tiroideo, habrá desarrollo normal, pero habrá que ver el nivel hormonal. El mixedema o enfermedad de Gould es un hipotiroidismo de los adultos con una apatía generalizada, lentitud del procesamiento, intolerancia al frío y aumento de peso, que es no por incremento del tejido adiposo, sino que por acumulación de una sustancia rica en mucopolisacárido en piel y subcutáneo, y por eso la cara se ensancha, la lengua se agranda, la voz se torna ronca, hay estreñimiento, también derrame pericárdico, hipertrofia cardíaca posterior con insuficiencia cardíaca. El diagnóstico del hipotiroidismo implica medir la hormona tiroidea con elevación de TSH, pérdida de inhibición de la retroalimentación sobre la TRH en el hipotálamo, aumentando la producción de TSH. En hipotiroidismo por enfermedad hipotalámica o hipofisiaria, el TSH no aumenta y la T4 sérica o en el plasma está disminuida en los hipotiroideos de cualquier origen. Bueno, son cuadros funcionales que manejará el endocrinólogo. Y a veces uno cree que la persona tiene flojera o algo así, sí, en realidad es un hipotiroidismo. Tiroiditis, inflamación del tiroides, ya sea enfermedad aguda con cuadro de dolor intenso, en tiroiditis infecciosa, subaguda con dolor moderado, en las formas granulomatosas o de Kerben, o la crónica no dolorosa, que es la fibrosa o de Riedel. La crónica de Hashimoto lleva a una insuficiencia gradual tiroidea por destrucción debido a un mecanismo autoinmunitario humoral del tejido tiroideo. Hay deterioro de la autotolerancia a antígenos o autoantígenos tiroideos con formación de autoanticuerpos, pérdida progresiva de células tiroideas foliculares que se sustituyen por células mononucleares y fibrosas. Dentro de los mecanismos causales inmunitarios está la muerte celular mediada por linfocitos TCD8 positivos, por citoquinas, IFN gamma, que recluta y activa macrófagos, citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos a través de anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y antiperoxidasa tiroidea. Esto tiene un trasfondo componente genético, concordancia del 40% en los gemelos idénticos y anticuerpos antitiroideos positivos en la mitad de hermanos asintomáticos de pacientes afectados. Se asocia a polimorfismo y género relacionados con la regulación de la inmunidad. La causa más frecuente de esta es del hipotiroidismo no asociado a deficiencia de yodo. Se ve entre los 45 y 65 años más en mujeres, absolutamente. Rara vez en niños, como bocio no endémica. Macroscópicamente, la morfología, tenemos una glándula tiroides difusa y simétricamente agrandada, con tejido pálido, pardo grisáceo, tejido de consistencia firme o algo friable, microscopía, el infiltrado inflamatorio mononuclear con linfocitos T y B pequeños, células plasmáticas, centros germinales desarrollados, como en la hiperplasia del ganglio, ¿se acuerdan? Hiperplasia reactiva con la corona de linfocitos y el gran centro germinal. Y tejido conjuntivo aumentado. Los folículos tiroideos están atróficos, con destrucción y metaplasia del epitelio folicular cúbico bajo a células oxífilas de citoplasma abundante o sinófilo y granular, con numerosas mitocondrias, también llamadas células de Hürtle. Existe una variante fibrosante con tiroides chica y atrófica, cuya fibrosis no se extiende más allá de la cápsula. Ahí se ve una zona nodular. Normalmente el color del tiroides es un rojo ladrillo, pero acá vemos un color más pálido y algo amarillento. Hay un aumento de volumen óseo sin dolor, simétrico y difuso, a veces es más localizado, lo cual hace sospechar neoplasia. Se asocia a hipotiroidismo, T3 y T4 caen con aumento del TSH en compensación. Los pacientes suelen presentar otras enfermedades autoinmunes. Habría predisposición a desarrollar carcinoma de tipo papilar.
Bueno, eso era una forma crónica. La tiroiditis aguda es por infección aguda bacteriana o de hongos en pacientes desnutridos, inmunodeprimidos o con traumas, tismos complicados de cabeza y cuello. Se ve agrandamiento doloroso, inflamación aguda con colección purulenta, se ve el color rojizo, brillante y el infiltrado de polimorfo nuclear con destrucción de los folículos. La tiroiditis granulomatosa o subaguda de Kerbein se postula que se debería a una infección viral o un proceso inflamatorio post-virosis, en donde existe el antecedente de infección viral de vía respiratoria alta. La respuesta inmunológica es limitada. Se ven mujeres entre 30 y 50 años con un tiroides firme a la morfología, cápsula intacta con o sin agrandamiento único bilateral. Microscópicamente se ve rotura folicular con extravasación de coloide, que provoca una reacción granulomatosa con infiltrado polimorfo nuclear de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y aquí se ve una célula gigante multinuclear. Se cura tras la resolución de la inflamación y de la fibrosis. Y otra célula multinucleada, un folículo roto y el infiltrado que es muy complejo y compuesto por varios tipos. En la clínica registra un inicio agudo, dolor cervical, especialmente al tragar, fiebre, malestar general, bocio variable, aumento de los leucocitos en el hemograma, VHS y PCR alterados en los exámenes. Hipertiroidismo temporal con disfunción folicular y una liberación excesiva de hormona tiroidea al dañarse el folículo. Con la progresión, la destrucción glandular puede pasarse a un hipotiroidismo transitorio. Esto es autolimitado, volviendo a un estado normal o eutiroideo en 6 a 8 semanas. Tiroiditis linfocítica subaguda, silente, indolora o posparto son un grupo de probable etiología autoinmune de tipo celular por anticuerpos antitiroideos. Afectan mujeres de mediana edad con masa indolora o bocio cervical con tirotoxicosis inicial por daño del tejido tiroideo y eutiroidismo meses después. En algunas pacientes progresa a hipotiroidismo. Macroscópicamente hay aumento leve y simétrico de tamaño sin mayores cambios, pero en la histología se ve infiltrado linfocitario e hiperplasia de centros germinales. La tiroiditis de Riedel se caracteriza por presentar extensa fibrosis de la glándula tiroide y de las estructuras adyacentes. Su etiología no es clara. Por un lado, se cree que tiene origen autoinmune, ya que un 60% de las pacientes presenta anticuerpos ATPO. Y por otro lado, se cree que es una manifestación de una enfermedad sistémica llamada fibroesclerosis multifocal idiopática. Predominan mujeres, como la mayoría de los problemas tiroideos, entre 20 y 50 años. Acá se ve un área de inflamación subaguda con restos de folículos, infiltrado mononuclear y de otro tipo, y luego la desaparición del tejido folicular con extensa fibrosis, que es más evidente con la tinción tricrómica de Masson, y acá vemos la expresión de bimentina. En la inmunohistoquímica, los trastornos autoinmunes del tiroides son variables, van desde una hiperfunción en la enfermedad de Graves a una hipofunción en la tiroiditis de Hashimoto. En ocasiones pueden coexistir con superposición a la histología, infiltración prominente de células linfoides intratiroideas y formación de centros germinales. En ambos trastornos está aumentada la frecuencia de otras enfermedades de tipo autoinmune, lupus eritematoso sistémico, anemia perniciosa, diabetes mellitus 1 y enfermedad de Addison. La enfermedad de Graves, hipertiroidismo autoinmune, es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno. Afecta a mujeres 7 veces más que a los hombres y entre los 20 y 40 años, 2% de algo en Estados Unidos. Factor genético, destaca la concordancia entre los gemelos monocigóticos en un 60%. Si uno lo tiene, el otro tiene ese riesgo de también tener la enfermedad. Hay una pérdida de la autotolerancia a autoantígenos tiroideos mediante la producción de autoanticuerpos como la inmunoglobulina tiroestimulante que se une al receptor de TSH simulando su acción, estimulando adenilatociclasa y aumentando la liberación de hormona tiroidea.
la inmunoglobulina estimulante del crecimiento de la glándula tiroides y las inmunoglobulinas inhibidoras de la unión de TSH a su receptor, inhibiendo la función tiroidea. Esto explica que ciertos pacientes desarrollen episodios de hipotiroidismo. Más bien, el cuadro se caracteriza por el hipertiroidismo y alteraciones oculares por la infiltración del espacio retroorbitario por células mononucleares de tipo T, edema y tumefacción inflamatoria de los músculos extraoculares que mueven el globo ocular, aumento de glucosaminoglicanos como ácido hialurónico, condroitin sulfato, infiltración por tejido adiposo. Todo esto lleva a que el tejido conjuntivo retroorbitario aumenta de volumen junto con los músculos y el globo ocular es desplazado hacia adelante. Está muy sobresaliente hacia afuera y esto puede interferir en la visión. Macroscópicamente se ve un bocio en el tiroides difuso por hipertrofia e hiperplasia difusa. Puede llegar a pesar el tiroides 50 a 150 gramos, es blando, suave, con cápsula intacta, la microscopía. Hay una hiperplasia folicular con infiltrado de linfocitos. Las células epiteliales foliculares son altas, cilíndricas y muy abundantes, formando papilas que se proyectan a la cavidad o luz folicular sin un eje fibrovascular, lo que lo diferencia de los carcinomas papilares y sin cambios nucleares evidentes. El coloide es pálido con bordes festoneados, intersticio con linfocitos T, B y células plasmáticas y centros germinales. Ahí está el aspecto difuso, el infiltrado linfocitario y las papilas que no tienen el eje con tejido fibroso y vasos, y los núcleos mantienen su aspecto habitual sin los cambios asociados al carcinoma papilar que se detallan enseguida. La clínica es típica, tríada de Graves, tirotoxicosis por bocio difuso y tiroides hiperfuncional, o sea, hipertiroidismo. Oftalmopatía tiroidea infiltrante con exoftalmo o ojo prominente, 40%. La hiperactividad simpática provoca una mirada fija e intensa con retracción palpebral, cuya persistencia produce trastornos corneales. Dermopatía infiltrante localizada o mixedema preditibial, generando engrosamiento e induración de la piel en los tobillos, como pápulas o nódulos pigmentados y con textura de piel de naranja. El incremento de flujo sanguíneo a través de la glándula hiperactiva produce un soplo audible a la auscultación. Y en el laboratorio encontramos elevación de T4 y T3 libres con disminución del TSH, aumenta la captación de yodo radiactivo y en forma difusa en la cintigrafía o gammagrafía con yodo radiactivo. Bien, bocio uninodular y multinodular coloideo. Producto de una alteración en la síntesis de hormona tiroidea, generalmente por deficiencia dietética de yodo, genera un incremento compensador de la TSH, lo que produce hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares con el consiguiente aumento de tamaño tiroideo. Esto compensa la deficiencia, asegurando un estado metabólico eutiroideo. Si el trastorno es grave, la compensación es inadecuada, provocando hipotiroidismo con el bocio, cuyo agrandamiento es proporcional al grado y duración de la deficiencia de hormona tiroidea. El bocio endémico se veía en zonas geográficas donde el aporte alimentario es poco yodo. Endémico dice más del 10% de la población tiene bocio y generalmente en áreas alejadas del mar donde no hay yodo, el Himalaya y los Andes, el altiplano. Con la suplementación de yodo en la dieta, esto ha disminuido en frecuencia y gravedad. Mientras que el bocio esporádico se ve en mujeres en la edad de la pubertad o en la edad juvenil, con incremento fisiológico de la demanda de T4. Puede deberse a la ingesta de sustancias que interfieren en la síntesis de hormona tiroidea, el calcio y comer muchas verduras crucíferas como coli o coliflor y a defectos enzimáticos hereditarios. En la mayoría de los casos es idiopático, o sea, de causa primaria, no definida. Morfológicamente, bueno, ahí se ve una foto, es difuso y simétrico si aumenta la ingesta dietética de yodo o disminuye la demanda de hormona tiroidea, el epitelio folicular involuciona formando un tiroides rico en coloide. Tenemos bocio coloideo. Al corte el aspecto es pardo con un patrón vítreo y translúcido como gelatinoso.
Microscópicamente el epitelio está hiperplásico en las etapas precoces o bien aplanado o cúbico en la involución. La repetición de hiperplasia e involución produce un crecimiento irregular tiroideo, denominado el bocio multinodular, hormonalmente silente, pero un 10% en 10 años se manifiesta con tirotoxicosis secundaria al desarrollo de nódulos. Esto es usual, ¿eh? Que tengamos una hiperplasia nodular y que algunos nódulos se declaren autónomos y ya no obedecen a la retroalimentación y siguen produciendo hormona tiroidea independiente del estímulo que le da la hipófisis, trastorno conocido como el bocio multinodular tóxico o síndrome de Plummer. Este es un gran bocio que no sabemos bien la causa, así era usualmente por la falta de yodo, y acá está el bocio multinodular, y que habría que ver bien si es o no coloideo. Los bocios multinodulares son glándulas multilobuladas aumentadas de tamaño con patrón asimétrico al corte, con nódulos irregulares, con coloide gelatinoso pardo. Lesiones más antiguas presentan áreas de fibrosis, hemorragia, calcificación y cambios quísticos. Microscópicamente se ven folículos llenos de coloides con epitelio plano inactivo y áreas de hipertrofia e hiperplasia epitelial folicular. Ahí se ve algunas áreas quísticas de un nódulo muy grande y abundante coloide con un epitelio más bien bajo y en otras áreas más hiperplásico. Es muy homogéneo y acidófilo. Bueno, el bocio da síntomas por su masa, pudiendo causar obstrucción de las vías respiratorias al comprimir la tráquea, causar disfagia y compresión de grandes vasos del cuello y del tórax superior con el síndrome de vena cava superior. Y además el problema estético. Nadie querría salir a la calle con ese bulto en el cuello. A largo plazo puede desarrollar un nódulo hiperfuncional o tóxico, produciendo, no probando, produciendo hipertiroidismo. La incidencia de un proceso maligno en bocios multinodulares a largo plazo es baja, menos del 5%, pero debemos sospechar malignidad en bocios con cambios bruscos de tamaño o síntomas infiltrativos asociados, que se pegue a los tejidos adyacentes, etc. Bueno, neoplasias del tiroides. En la tiroides, la patología neoplásica es variable. Va desde adenomas benignos circunscritos a carcinomas anaplásicos agresivos. Pacientes con nódulos tiroideos tienen mayor posibilidad de desarrollar neoplasia. La mayoría de los nódulos solitarios o únicos son benignos. Adenoma folicular o bien no neoplásico, un nódulo dominante en un bocio multinodular. Pueden ser un quiste simple o focos de tiroiditis. Los carcinomas son infrecuentes en los nódulos tiroideos solitarios, menos del 1%. Tomando como tendencia general es más probable que sea neoplásico cuando es un nódulo solitario en paciente joven hombre y tiene antecedentes de radiación en cabeza y cuello. Si el nódulo capta yodo radioactivo en la cintigrafía, hablamos de nódulo caliente y sería benigno, ya que serían células bien diferenciadas, activas. La valoración morfológica de un nódulo tiroideo se realiza mediante punción citológica con aspiración de aguja fina, PAF, y el estudio histológico que dará información definitiva de su naturaleza. Los adenomas son neoplasias benignas derivadas del epitelio folicular. Suelen ser únicos, solitarios. Es difícil distinguirlo de un nódulo dominante dentro de un bocio multinodular. La mayoría de los adenomas son no funcionales, o sea, son nódulos fríos en la cintigrafía, pero una proporción produce hormona tiroidea, hablándose de adenomas tóxicos, causando tirotoxicosis clínica. En general no son precursores de carcinoma, pero se comparten algunas alteraciones genéticas con un subgrupo de carcinomas foliculares. Las mutaciones somáticas activadoras con ganancia de función en el gen que codifica TSHR y en el gen de la subunidad alfa de G5 provocan la síntesis de hormona tiroidea por células foliculares independiente del TSH, lo cual implica autonomía tiroidea, resultando en un hipertiroidismo sintomático y un nódulo tiroideo caliente en la cintigrafía. Estas mutaciones se encuentran en más de la mitad de los adenomas tóxicos o hiperactivos y también en nódulos autónomos, dando lugar a bocios multinodulares tóxicos. Macroscópicamente, el adenoma es una lesión solitaria, esférica, que comprime la porción tiroidea no neoplásica
Generalmente tiene 2 a 3 cm de diámetro, delimitado por una cápsula intacta y bien definida de tejido conjuntivo. Eso es importante ya que permite diferenciar de bocios multinodulares, de múltiples nódulos, que no comprimen el parénquima y no presentan una cápsula delimitada. La valoración capsular permite diferenciar los adenomas foliculares de los carcinomas foliculares que presentan invasión de la cápsula o invasión vascular. Eso es importante entonces estudiar extensamente toda la cápsula. Microscópicamente sus células constituyen folículos uniformes y pueden tener citoplasmas granulares eosinófilos con cambio oxífilo o de Hürtle. La clínica y comportamiento del adenoma de estas células es similar al convencional. Los adenomas pueden mostrar pleomorfismo nuclear focal, atipía y núcleo no prominente, lo cual no constituye malignidad. Bueno, el aspecto, el color característico, medio té con leche, los folículos que están y también en esta variante un citoplasma más amplio y granular acidófilo. Clínicamente son indoloros, se descubren al palpar el tiroides, grandes masas ya producen síntomas locales como dificultad para tragar. Los tóxicos pueden presentar tirotoxicosis, presentándose en la gammagrafía como nódulos calientes sin riesgo de malignización. En cambio, los convencionales captan yodo, pero con menor intensidad que en el tejido sano, siendo nódulos más bien fríos, de los cuales el 10% se maligniza. Para la valoración preoperatoria se usa ecografía y punción aspirativa con aguja fina. El diagnóstico definitivo del adenoma es mediante histología. Los adenomas sospechosos se extirpan para descartar malignidad. Tienen excelente pronóstico y no producen recidiva ni metástasis. Bueno, entonces el punto está que, como veremos, el adenoma exige estudiar la lesión ya extirpada y ver su estructura y sobre todo que su cápsula no tenga compromiso. Los carcinomas tiroideos son poco frecuentes, 1,5% de todos los cánceres en Estados Unidos. Predominan en mujeres al inicio de la vida adulta y sin diferencias de sexo cuando ocurren en la infancia o al final de la adultez. La mayoría de los carcinomas, excepto del medular, derivan del epitelio folicular, siendo en su mayoría lesiones bien diferenciadas y buen pronóstico que pueden curarse con cirugía o aplicando yodo radioactivo. Los subtipos son el más predominante, 85% papilar, 5 a 15% folicular, el indiferenciado anaplásico 5% y 5% el medular. En cuanto a la patogenia, se plantean factores genéticos como alteraciones genéticas de las neoplasias malignas derivadas de células foliculares, no así el medular, y que se agrupan en dos vidas, la quinasa activada por mitógenos, MAP, y la fosfatidilinositol 3, quinasa PI3KAKT. Normalmente las vías se activan temporalmente uniendo los ligandos del factor de crecimiento soluble al dominio extracelular de la tirosinquinasa del receptor, permitiendo la autofosforilación del dominio citoplásmico del receptor y desencadenando la transducción de la señal intracelular. En las mutaciones hay ganancia de función por activación constitutiva en ausencia del ligando, estimulando la carcinogenia. Factores medioambientales, tenemos la radiación ionizante en los primeros 20 años de vida. Eso incrementa la incidencia de carcinomas papilares y se vio en los niños expuestos a la radiación ionizante y a los isótopos liberados, como yodo radioactivo del accidente de Chernobyl. La deficiencia de yodo en la dieta con el consecuente bocio se asocia a carcinoma folicular. Los más frecuentes son los papilares, número 1, forma y vistos a cualquier edad, la mayoría asociados a antecedentes de exposición a las radiaciones, especialmente más frecuente en mujeres, este cáncer, edad promedio 40 años. 90% de los cánceres tiroideos en los niños, que no es algo tan excepcional, son papilares. Patogenias, tendríamos la vía de activación por MAP quinasa, reordenamiento del HET-RET1 o NTRK1 que codifica tirosina quinasas receptoras transmembranosas y el NTRK1 que implica mutaciones puntuales activadoras del BRAF, cuyo producto forma parte de la vía MAP quinasa. Normalmente el gen RET no se expresa, por lo que el reordenamiento cromosómico pone a RET bajo el control transcripcional y así al expresarse constitutivamente en el epitelio tiroideo van formándose nuevas proteínas de fusión, RET
PTC, que aparecen en 20 a 40% de los carcinomas papilares, en un 5 a 10% de reordenamiento de NTRK1, y las proteínas de función resultantes se expresan constitutivamente, provocando la activación de esta vía activadora MAP kinasa. Entre un 40% tiene una mutación con ganancia de función del gen BRAF, con cambio valina-glutamato en el codón 600. Esta era la mutación B600. Los reordenamientos o mutaciones tienen efectos redundantes, todos activan la señalización MAP kinasa, pero se presenta un trastorno genético a la vez, y no ambos. Eso es ser mutuamente excluyente. Bueno, en la morfología, los carcinomas papilares son lesiones o bien papilares o multifocales, generalmente de más de 1 centímetro, y hasta entre 2 a 3 cm, blanquecinos, de bordes irregulares que infiltran el parénquima adyacente. Ahí vemos el color rosadito, rojizo del tiroides normal y su mala delimitación. Acá también algunos casos están bien delimitados o encapsulados y contienen áreas de fibrosis, calcificación y degeneración quística. Es rara la necrosis. Aquí vemos lesión quística más que nada. Contienen áreas de fibrosis, calcificación, bueno, ya lo han mencionado, y al corte un aspecto granular con focos papilares que podemos distinguirlo incluso macroscópicamente, con una lupa quizá. A la histología, el diagnóstico definitivo se basa en el análisis de las características del núcleo, incluso en ausencia de una estructura papilar. Las papilas son complejas, como vemos aquí, revestidas por células columnares con núcleos vesiculosos, característicos los cuales tienen una cromatina finamente disperso con aspecto de transparencia a la microscopía de luz, denominándose núcleos en vidrio esmerilado, y los ojos de Anita la huerfanita. Como podemos ver aquí, con gran aumento es vacío, no tiene ahí pupila esta niña de las tiras cómicas, y además se ve ahí un cuerpo de samoma. Ahí está una papila en corte transversal y el epitelio característico con los núcleos vesiculosos, que además tienen otros elementos, como las invaginaciones del citoplasma, asemejando inclusiones o pseudoinclusiones. Ahí hay una. No es un nucleolo ni una inclusión, sino que es una invaginación del citoplasma dentro del núcleo. Además, dentro de las papilas hay estructuras concéntricas calcificadas, los cuerpos de samoma, o depósitos de calcio en áreas de infarto en los extremos de las papilas o en el estroma del tumor. Vemos varios de ellos y los núcleos característicos. Y entonces, en una punción aspirativa nos fijamos mucho en el núcleo y en las pseudoinclusiones. Puede haber infiltración linfática por las células tumorales, pero la infiltración de vasos sanguíneos es poco frecuente, como invasión vascular. 50% tiene ya metástasis a los ganglios del cuello. Acá está un ganglio con metástasis del carcinoma papilar. Ese es el tejido linfático. Hay más de 12 variantes descritas de carcinoma papilar, pero la más variante separada de lo clásico, del aspecto típico que hemos visto, es la folicular, donde el tumor está formado predominantemente o exclusivamente por folículos, que puede ser además encapsulado y tiene menor incidencia de metástasis y de extensión fuera del tiroides que los convencionales. Bueno, también va a ser un desafío diagnóstico, pero el núcleo ayuda mucho. Los carcinomas papilares en la clínica no son funcionales, o sea, no dan hipo ni hipertiroidismo. Se presentan como masa indolora dentro del tiroides, o bien correspondiendo a metástasis en ganglio cervical. El diagnóstico preoperatorio con punción aspirativa se establece a partir de las características nucleares. Son lesiones poco activas. La supervivencia es muy alta, 95% o más a 10 años. Invade los vasos linfáticos, teniendo metástasis de los ganglios regionales en un 50% del diagnóstico, lo cual no parece influir en el pronóstico, que suele ser bueno. 5% hace metástasis por vía sanguínea al pulmón y el hueso. La supervivencia depende de la edad del paciente, con peor pronóstico en mayores de 40 años. Extensión extratiroidea, metástasis a distancia o estadios avanzados. Bueno, acá ofrecen una imagen virtual de un pulmón con metástasis, pero seguiremos con el folicular. El que quiera puede pinchar el acceso. Bueno, en segundo lugar de frecuencia está el folicular, que corresponde a un 5 a 15% de los carcinomas tiroideos primarios.
más frecuente, se eleva hasta un 40% las áreas donde hay déficit de yodo en la dieta. En mayores mujeres, 3:1, entre 40 y 60 años, y la patogenia se ve que un 40% tiene mutaciones de la vía P1, PI3K, AKT, que ya mencionamos, implicando una activación oncogénica constitutiva, incluyendo mutaciones puntuales con ganancia de función de RAS y PIK3-11A, amplificación del PIK3, y mutaciones con pérdida de función del gen supresor tumoral PTNN y regulador negativo, un incremento progresivo de mutaciones en RAS y PIK3CA desde los adenomas benignos hasta los carcinomas foliculares y luego los anaplásicos, indica una evolución molecular y que comparten una vía histogenética en común. Un 40% de los foliculares presenta la translocación 23q13p25, creando un gen de fusión compuesto por porciones de PAX8, importante en el desarrollo tiroideo, y del gen del receptor activado por el proliferador de peroxisomas PP-ARC, cuyo producto es un receptor hormonal nuclear implicado en diferenciación terminal celular. Bueno, morfológicamente suele ser una masa única, con hemorragia y necrosis. A veces pueden ser ampliamente invasivos, infiltrar el parénquima, o mínimamente invasivos, conformando lesiones muy delimitadas, dificultando distinguirlo con los adenomas foliculares, lo cual requiere muestras histológicas extensas de la interfase entre la cápsula tumoral y el tiroides para excluir la invasión capsular o vascular, que son los criterios de malignidad. Bueno, la citología tiene esa limitante. Bueno, un extenso tumor aquí en las masas con múltiples nódulos, y la estructura folicular es evidente, pero los núcleos no tienen la cromatina así ópticamente vacía. Y además hay mitosis. Microscópicamente tienen células uniformes con folículos pequeños y redondos con un patrón microfolicular o trabecular. En otros casos es menos evidente la diferenciación. Se puede identificar variantes como de células de Hürtle o oncocítica. No presenta las características nucleares del carcinoma papilar, la actividad mitótica es variable. Bueno, acá hay una cápsula y el tumor la estaría traspasando hacia afuera. Aquí es más evidente, como una forma de hongo en un carcinoma folicular. Ya no es adenoma, pero la histología y sobre todo la citología no distinguen entre el carcinoma y el adenoma. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo es en la pieza quirúrgica. Acá se ve un vaso con estructuras foliculares tumorales que la van invadiendo. Clínicamente es lo más frecuente que se presente como nódulo tiroideo solitario y frío, que capta menos que lo normal. Poco frecuente que sea hiperfuncional, se diseminan por vía hematógena, pulmón, hueso, cerebro y hígado. Son poco frecuentes las metástasis a los ganglios linfáticos regionales. La mitad de los carcinomas ampliamente invasivos fallecen antes de 10 años, y menos de 10% de los mínimamente invasivos fallecen en el mismo tiempo. Tratamiento de la excisión quirúrgica, las metástasis, que son de tipo bien diferenciado, pueden captar el yodo radiactivo, útiles para su localización y ablación o control. Los pacientes reciben hormona tiroidea después de la cirugía para suprimir la TSH endógena. Tercer lugar, carcinoma anaplásico. Como dice su nombre, son tumores indiferenciados de los epitelios foliculares. Es el más agresivo y de peor evolución de todos los cánceres tiroideos, con mortalidad cercana al 100%. Corresponde al 5 a 10% de todas las neoplasias malignas del tiroides, con sobrevida menor de 6 meses posterior al diagnóstico. La edad media es de 65 años, un 25% tiene el antecedente de un carcinoma tiroideo previo bien diferenciado, y otro 25% presenta concomitantemente un tumor simultáneo bien diferenciado en la pieza quirúrgica, en la muestra resecada. Patogenias agresivos y mortales pueden aparecer como tales de nuevo. De un principio, lo más frecuente es que aparezcan a partir de la desdiferenciación de un carcinoma papilar o folicular bien diferenciado. Presentan mutaciones de RAS o PIK3CA con mayor tasa, indicando que la presencia de mutaciones predispondría a la transformación desde una neoplasia existente. Además, inactivación del TP53 o supresor tumoral relacionado
con su comportamiento agresivo. Morfológicamente son masas voluminosas que crecen muy rápido hasta superar la cápsula tiroidea, infiltrando estructuras adyacentes. Bueno, esto es un cuello, parece con la laringe y el extenso compromiso tumoral. Microscópicamente, ahí se ve compromiso pulmonar. Las células son muy anaplásicas y adoptan varios patrones histológicos, de células gigantes pleomorfas y grandes, células fusadas con aspecto sarcomatoso o combinado. Se puede identificar focos de diferenciación papilar o folicular indicando su origen desde un carcinoma mejor diferenciado. Acá está, bueno, infiltrando la laringe y las metástasis. Un aspecto variado, nódulo nido sólido de células malignas, con artefactos de retracción del estroma, una flecha ahí, pero muy pequeña, y nidos más chicos invadiendo el estroma y un émbolo tumoral. Algo recuerda una estructura media papilar. Clínicamente se presenta como tumor cervical anterior del cuello, crecimiento rápido y progresivo con dolor, disnea, disfonía, disfagia por infiltración de las estructuras vecinas de manera temprana en su evolución y conduce a la muerte por disfagia. La parálisis de las cuerdas vocales se encuentra en un 30% de los pacientes. Pueden duplicar su volumen en una semana de observación. O sea, muy peligroso. Carcinoma medular ahora es de otra línea. La anterior vemos que marcaría en positivo para el TTF1, el factor de transformación o transcripción tiroidea 1, muy útil para ver y las hormonas tiroideas determinar que una neoplasia es de línea tiroidea, especialmente si estamos viendo una metástasis. El carcinoma medular es una neoplasia maligna neuroendocrina derivada de células parafoliculares o células C del tiroides, las cuales segregan calcitonina, cuya medición ayuda al diagnóstico y seguimiento postoperatorio. También elaboran otras hormonas como somatostatina, serotonina y el péptido vasoactivo. En el 70% estos carcinomas son esporádicos y 30% familiares en contexto de el síndrome de neoplasias endocrinas múltiples 2A, 2B o sin este síndrome asociado. Las formas medulares presentan mutaciones RET activadoras, los esporádicos y los familiares sin el síndrome NEM son asociados se presentan en adultos de la quinta y sexta década y los familiares asociados al NEM2A y 2B más bien en jóvenes. Patogénicamente, los casos familiares se asocian a mutaciones en la línea germinal del protooncogen RET, activando constitutivamente el receptor. Dichas mutaciones también ocurren en el 50% de los esporádicos. No se observan reordenamiento del gen RET. Macroscópicamente, morfología, nódulos solitarios o múltiples de ambos lóbulos. La multicentricidad ocurre en casos familiares. Hay zonas de necrosis y de hemorragia que se extienden a través de la cápsula. En la microscopía vemos células poligonales o fusiformes formando nidos, trabéculas o folículos. En el estroma hay depósitos de amiloide, derivados de moléculas alteradas de calcitonina. Lo podemos determinar ahí con el rojo Congo. La calcitonina se ve dentro del citoplasma de las células tumorales y en el estroma por inmunohistoquímica. Con microscopía electrónica se ve gránulos intracitoplásmicos electrón densos rodeados por membrana. En los casos familiares, hiperplasia multicéntrica de células C, lesiones precursoras de carcinoma, lo que no ocurre en los esporádicos. Una imagen macroscópica del tumor multinodular, el amiloide abundante acá y las células que expresan positividad para la calcitonina. Clínicamente, en los esporádicos hay una masa cervical con efectos por compresión, disfagia, ronquiera y otros, debido a secreción del BIP puede haber diarrea, ya que estimula el peristaltismo. El estudio de familiares de los pacientes en cuanto a concentraciones de calcitonina o mutaciones RET, permiten la detección precoz de los carcinomas de tipo familiar. A todos los miembros de familias con NEM2 portadores de mutaciones RET se le ofrece la tiroidectomía profiláctica para prevenir el carcinoma medular. El único signo histológico del tiroides resecado en asintomático es la hiperplasia de células C o la presencia de microcarcinomas medulares pequeños menores de un C. Las mutaciones RET específicas se correlacionan a mayor agresividad. Bien, entonces tenemos que, hay otro
línea distinta al folicular. Y también en medio del tiroides hay 4 glándulas pequeñas paratiroides que producen la hormona paratiroidea o paratormona, que tiene un rol en el metabolismo del calcio, ya que su activación causa liberación de calcio desde los huesos. Y también puede presentar hiperplasia o adenomas con un hiperparatiroidismo. Bueno, nos ha comentado la patología del páncreas endocrino, porque corresponde más bien a la diabetes que ya se mencionó previamente. Bien, eso es en cuanto a estos temas que abarcaron más que nada hipófisis, suprarrenal y tiroides. Bien, aquí detendremos.